Qué privilegio y qué bendición poder dedicar siempre este momento para poder estudiar la palabra de Dios. Ella nos fortalece, nos da esperanza, nos guía y como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En un mundo lleno de confusión y de oscuridad, la palabra de Dios siempre nos ilumina. Y cada vez que nosotros dedicamos ese tiempo para estudiar la palabra de Dios, también debemos someternos a Dios para que Él pueda guiarnos y no solamente podamos comprender el mensaje, sino también obedecer aquel mensaje que Dios tiene para nosotros. Y durante toda esta temporada estamos aprendiendo temas súper importantes basados en la palabra de Dios. No es lo que alguien piensa, un líder religioso, una religión, una denominación religiosa, no, es lo que la palabra de Dios dice. Y como cristianos creemos que el fundamento de nuestra fe, la base de nuestras creencias, siempre será la palabra de Dios. Así que si tú crees que la vida tiene que estar fundamentada en Cristo, que es la roca firme y en su palabra, una vez más, bienvenido a este programa de Biblia Fácil. Nuestro abrazo y nuestro cariño para ti que estás allí sintonizando este programa y gracias también por compartir los contenidos. Que Dios te bendiga. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Vamos a avanzar con nuestro estudio de esta temporada. Respuestas simples para preguntas frecuentes. Durante esta temporada hemos abordado algunos textos específicos que forman parte de un tema mayor. Porque a veces cuando uno toca un tema de manera general puede tocar textos de manera superficial y allí puede quedar alguna duda, algún inconveniente para poder entender. Sin embargo, hemos dedicado esta temporada justamente para tomar textos específicos para poder dar respuesta a ello. Bueno, antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a ofrecer para nuestros amigos un material maravilloso. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Este es un curso que contiene 15 capítulos donde aquí puedes entender mucho mejor algunos temas importantísimos que probablemente para muchos puede causar confusión, mas respondidos a la luz de la Biblia todo es más fácil, todo es más simple. Puedes solicitarlo este material a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí puedes ingresar ahora mismo y entonces solicitar este material. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro estudio de hoy y como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, somos conscientes que tu palabra para ser abierta, primero tenemos que pedir tu dirección. Queremos una vez más pedirte que puedas estar con nosotros. Nuestro corazón está dispuesto no solamente a escuchar, sino a obedecer aquello que tienes para nuestra vida. Por eso, hoy estamos listos para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Toma nuestro corazón, nuestra vida, colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Los últimos programas lo hemos dedicado para hablar acerca de eventos futuros, aquellos que todavía no son cumplidos, mas ya son predichos por la profecía. Hay una alianza, digamos, entre la profecía y la historia. La profecía es un adelanto de lo que la historia escribirá tiempo después. Y la historia es la confirmación de la predicción profética. Entonces, la Biblia se adelanta a los acontecimientos y la historia por detrás va confirmando lo que la Biblia mencionaba. Entonces, todas las profecías que hasta hoy se han cumplido ya fueron predichas por la Biblia. La profecía y la historia son aliadas en ese asunto. La primera, la profecía, porque nos adelanta, nos hace ver qué viene en el futuro y nos ayuda a estar preparados para que cuando llegue a acontecer las cosas que son predichas, no estemos asustados, no estemos alarmados. En cambio, las personas que no conocen la profecía, cuando acontecen algunas cosas sobrenaturales, lo que hacen es asustarse, lo que hacen es incluso allí dar algunas interpretaciones totalmente lejos de la realidad. La ventaja que tenemos como cristianos, que tenemos una luz y tenemos unos lentes para poder mirar más allá del presente, ¿no? Eso se llama profecía. Los últimos programas lo hemos dedicado para hablar sobre una imagen que será impuesta en el tiempo del fin,
que es un sistema falso de adoración contrario a la ley de Dios, de poderes aliados que van a perseguir al pueblo de Dios. Ya hemos hablado sobre el tiempo de angustia y ahora otro evento más que todavía no es cumplido, que se llama el fin de la gracia. Muy bien, ese será nuestro tema de hoy, fin de la gracia. ¿Qué cosa es gracia? Pues gracia es el mayor regalo que Dios ofrece al ser humano de manera inmerecida, porque el ser humano no lo merece, ¿verdad? Y si somos salvos por gracia, pues obviamente nadie llegará por mérito alguno, sino por aceptar la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia no siempre estará disponible para toda la humanidad. Vamos al primer texto de hoy, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así, el apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Interesante, ¿no? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay algunas palabras que nosotros necesitamos hacer un énfasis especial. Primero, todos son invitados a acercarse, no hay condición. No es que solamente se acerca el religioso, el bueno, el que no hace mal, no, todos, acerquémonos. Cuando alguien me pide y dice, yo quiero que ore por mí, yo le respondo así, voy a orar por ti, pero no voy a hacer lo que tú tienes que hacer. Porque si tú me estás delegando tu responsabilidad de yo ir al trono de la gracia en tu lugar, esa no es mi función. Porque todos somos invitados a ir al trono de la gracia. Yo puedo acompañar a tu pedido, pero Dios quiere escucharte a ti. No, pastor, es que soy muy miserable, muy pecador, Justamente, la gracia no es para el perfecto, la gracia es para el pecador. Yo quiero que tú entiendas eso. Entonces, cuando uno dice, yo no puedo acercarme a Dios porque yo me alejé tanto de Dios, para eso existe la gracia. Gracia es ofrecida para el peor, para el miserable, para el culpable, para aquel que hizo lo peor en la vida. Gracia, para eso es ofrecida la gracia. Entonces, no existe condición. Ven, ahora, acá hay un asunto interesante. Cuando uno va a un encuentro con Cristo y recibe la gracia de Dios, la gracia que acepta, que limpia, que limpia y que salva, es la gracia que transforma. Dios me llama para limpiarme del pecado, pero para no permanecer en el pecado. Entonces hay algunos que en nombre de la gracia siguen haciendo lo que quieran. Dios me perdona, Dios es amor, yo continúo con mi vida. Pero un momento. Aquí en el libro de Hebreos vamos a encontrar otra afirmación, diciendo que aquellos que están acostumbrados a jugar con el sacrificio de Jesús un día quedan sin gracia. ¿Por qué? Ahora eso vamos a ver justamente en el tema de hoy. Porque el corazón humano se endurece a tal punto de al pecado primero llamarlo pecado y luego lo llama apenas un pequeño error. Y después de un pequeño error, pues todos cerramos y ya no tiene necesidad de perdón. Ahora, cuando nos acercamos a la gracia que salva es la gracia que transforma. Porque si la gracia tiene poder para salvar y no para transformar, no es gracia. Entonces, ¿cómo transforma al ser humano? Cambia su estilo de vida. Por eso es que al acercarnos a Cristo somos nuevas criaturas. Y la nueva criatura comienza por un cambio de mente. Porque cuando cambian los pensamientos, cambian las acciones, cambian las palabras, cambia la vida. Lo que necesitamos es una transformación de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. ¿Recuerdan ustedes la historia del pródigo? El pródigo un día se alejó de casa, hizo todo lo que quiso y acabó todo. Un día volvió, él volvió. ¿Por qué él tuvo que volver? Porque él conocía el camino de regreso, él sabía de dónde salió. Y cuando él fue al Padre, él no dijo, primero voy a bañarme, primero voy a buscar una ropa nueva. No, él se fue como estaba, así, sucio, así oliendo a cerdo, porque él estaba apacentando cerdos. Él no necesitó hacer absolutamente nada para ir. Cuando se acercó al Padre, el Padre no le rechazó. El Padre no dijo, qué pestilente está, ahora te acuerdas, ahora que lo acabaste todo. No,
El padre corrió al encuentro y lo abrazó. No importa la pestilencia, no importa la condición, lo abraza. Pero mucho cuidado, muchos se quedan solamente en la historia. Ah, Dios me ama, y Dios me ama, y Dios me ama. Espera un momento, Dios te ama, eso es indiscutible. Pero después que Dios te recibe y te abraza, Él jamás te deja como estás. ¿Qué cosa dice el padre? Muy bien, hijo, ahora eres bienvenido a casa, pero ahora cambien el vestido. Báñenlo, hagamos fiesta. ¿Por qué? Una cosa es que tú vengas como eres, pero yo no te voy a dejar como estás. Entonces, no es que en nombre de Dios, Dios me ama y continúa. No, Dios te da su gracia y su gracia transforma. ¿Correcto? Ese es el sentido de gracia. Entonces Pablo dice, acerquémonos, no hay condición para eso. Acerquémonos con confianza. No hay por qué tener miedo, porque el versículo 15, un versículo antes del versículo 16, ¿qué cosa va a decir Pablo? Pablo va a decir, porque no tenemos a alguien que pueda interceder por nosotros, sino alguien que sea como nosotros, en el sentido de que tomó nuestra naturaleza humana, pero él fue sin pecado, él fue tentado en todo. Él conoce lo que vive el ser humano. Y aunque en su cuerpo él fue afectado incluso por los 2000 años de pecado, él no fue infectado por el pecado. Él no tuvo pecado en absoluto. Entonces, él conoce la realidad humana y él puede salvar. Y aunque él se mantuvo sin pecado, él entiende al ser humano pecador. Sí, Marcelo. Pastor, ¿cuántas veces uno puede volver? Porque uno puede volver, pide la gracia, el Señor le da la gracia, sí, y después vuelve a pecar, y después vuelve a pecar y se vuelve a acercar. Muy buena pregunta. La gracia es inmedible, inefable, infinita. Yo no puedo medir las veces que puedo ir al Señor, solo que hay un problema. Eso vamos a descubrir cuando hablemos sobre el pecado contra el Espíritu Santo, pero voy a resumirte, voy a adelantarme un poquito. El pecado contra el Espíritu Santo no se trata de la capacidad de Dios para perdonar, porque Dios es capaz de perdonar todo y las veces que el ser humano necesite perdón. El pecado contra el Espíritu Santo no se trata de la capacidad de Dios, sino de la incapacidad del hombre para pedir perdón. ¿Qué cosa te estoy queriendo decir? Dios te va a perdonar todas las veces que en tu corazón hay arrepentimiento y confesión. El problema es que cuando el ser humano vuelve a caer en el mismo pecado, el corazón humano, cuando hablamos del corazón, está hablando de la conciencia, de la mente del ser humano, comienza a endurecerse. A tal punto que aquello que antes sentía culpa ya no siente. Y al no sentir culpa ya no tiene necesidad de arrepentimiento. Al no tener necesidad de arrepentimiento no tiene necesidad de perdón. Y al no pedir perdón no es más perdonado. Entonces no se trata de la capacidad de Dios para perdonar, sino de la incapacidad del hombre para reconocer su error o su pecado. Y de eso se trata el pecado con el Espíritu Santo. El corazón se vuelve insensible. Por eso es peligroso el pecado. No, nunca había escuchado de ese tema, o sea, no sabía del tema. Es por eso que me interesó muchísimo esa puntualización específicamente, porque no sabía de ese tema, ¿no? Pero ahora sí lo entiendo perfectamente, ahora sí entiendo que uno no debe cometer ese error y endurecer su corazón. Vamos a llegar para profundizar más justamente ese asunto. Entonces, primero acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué cosa? Justicia, no, porque la justicia es, tú vas a recibir lo que mereces, eso es justicia. Vamos a buscar qué cosa? Misericordia. ¿Qué cosa ofrece la gracia? Misericordia. Y una vez que recibimos la misericordia, entonces, ¿qué cosa hallamos? Gracia. Qué lindo, ¿no? Voy al trono de gracia para buscar misericordia y el Señor me ofrece gracia.
O sea, yo busco misericordia, ten piedad, por favor, no me des lo que merezco. Y el Señor justamente me da su gracia, que es recibir lo que no merezco. ¿Qué cosa es misericordia? No recibir lo que uno merece. La justicia es recibir lo que uno merece. La misericordia, Señor, no me des lo que merezco, porque yo merezco la muerte. El Señor me ofrece su gracia. Te voy a dar justamente lo que no mereces. Gracia. Esa es la oportunidad que los seres humanos tenemos todos los días, mientras tenemos vida. Todos los días. ¿Qué cosa sucedió? Cuando Jesús resucitó, Hebreos capítulo 9 dice que Él subió para el santuario, para hacer su obra de otorgar gracia y misericordia. Entonces, nosotros tenemos que contemplar el Calvario sin olvidar el santuario. Porque ¿cómo funciona la salvación? Si la gracia es un regalo, el regalo llega a ser completado no cuando alguien ofrece, sino cuando el otro recibe. En el Calvario, Cristo ofrece. En el santuario, el ser humano recibe. En el Calvario, Cristo por todos murió y dijo, el regalo es para toda la humanidad, para todos. Pero no todos recibirán el regalo. Porque todos los que reciben son aquellos que se acercan al trono de la gracia, para recibir el regalo que Dios ofrece. Entonces, ¿cuándo está incompleto el regalo? No cuando alguien lo compra y lo tiene allí, sino cuando el otro lo recibe. Cristo ofreció la salvación. Está ofrecida para todos, pero solo se salva aquel que recibe. ¿Cómo hacemos para recibir? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cómo me acerco ante el trono de la gracia? Oración, estudio de la palabra. Cuando me someto al Espíritu Santo que habla a mi corazón, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero comenzar una nueva vida. Voy a dejar todas mis excusas y yo voy a ti. Muy bien, entonces la gracia es ofrecida, pero solamente tiene sentido cuando es recibida. El sacrificio fue realizado, pero solo es aplicado a aquellos que aceptan por fe. Por eso es que aunque Cristo murió por todos, no todos se salvan. Solamente aquel que recibe. Vamos ahora a otro texto de la Biblia, Apocalipsis 3:7. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Qué interesante la expresión que aquí coloca para la obra de la predicación del Evangelio. Dice así, Él es el que tiene la llave, hablando acerca de Jesús, obviamente. Cuando abre, nadie es capaz de cerrar. Satanás podrá impedir, podrá colocar obstáculos, lo que sea. Nadie cierra. Pero ojo, cuando Él cierra, nadie abre. Así como cuando está abierto, todos son invitados, cuando está cerrado, nadie, absolutamente nadie, tendrá más oportunidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver cuando se habla de gracia? Mientras está abierta, mientras los brazos de Cristo se abren, yo no puedo tener el corazón cerrado. Mientras hay gracia en el cielo, no puedo rechazarla. Porque un día se va a cerrar. Y esto ya lo vemos en la historia. Vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 7, versículo 16. Miren lo que dice cuando llegó el diluvio. Génesis 7 dice, recordemos, y hemos visto, me parece, en un capítulo anterior, que solamente la Biblia habla de dos juicios universales. Todos los otros juicios eran locales. ¿Recuerdan? Un primer juicio universal, ¿cuál fue? El diluvio. Y el segundo juicio universal, el que hoy se está ejecutando. Y que terminará con la venida de Jesús, obviamente, cuando los casos estén definidos. Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había Dios mandado Dios. ¿Cómo termina el versículo 16? ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Noé o Dios?
Dios. Mientras la puerta del arca estaba abierta, nadie lo podía cerrar. Pero cuando la puerta se cerró, por más que Noé haga todo su esfuerzo, nadie lo podía abrir. Y ustedes saben que la ilustración del diluvio es la misma que Jesús coloca para el tiempo del fin. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Dice así: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ilustración más vívida, más exacta? ¿Qué cosa dice Jesús? Mi venida será así. ¿Qué de malo tienen comer y beber y casarse y darse en casamiento? Eso no tiene nada malo. El problema es que la gente ignoró tanto la palabra de Dios que estuvo entretenida en sus propias cosas que rechazó la palabra de Dios. Ese es el problema, que rechazó la oportunidad que Dios le daba por estar tan ocupada y entretenida en sus cosas, incluso haciendo cosas buenas. Hay mucha gente que se va a perder haciendo cosas buenas, pero nunca aceptaron la oportunidad que Dios les dio para salvarse. Esta gente estaba entretenida en su propio modo. Mensaje, Noé, ¿qué importa, Noé? Yo estoy en mi vida, en mi trabajo, en mis planes. Todos tus planes están correctos, todos tus proyectos, tus sueños están bien, pero si tú colocas tus proyectos por encima de la salvación, tus planes por encima de la salvación, todo tu trabajo por encima de la salvación, un día las puertas se cierran y cuando se cierra nadie abre y te habrás dado cuenta que en la vida has corrido innecesariamente porque todo lo habrás perdido. Absolutamente todo. Así será. Todos estaban entretenidos. El mensaje de Noé todos los días, cada vez que la puerta se abría, cada martillazo en la construcción, era un llamado, hay un diluvio, vengan, vengan. Pero la gente se hizo sorda en un momento. Al comienzo creyó, pero luego ya ignoró. Hasta que Noé entró en el arca. Porque ¿qué sucedió? Noé fue el último en entrar. ¿Quiénes entraron primero? Los animales. ¿Quiénes entraron luego? La familia. Y el último en entrar, ¿quién fue? Noé. Y cuando Noé entró, ¿qué cosa hizo Dios? La puerta cerró. ¿Ustedes creen que la puerta se cerró e inmediatamente comenzó el diluvio? No. La gente seguía burlándose de afuera. Noé, loco, ¿qué haces adentro con animales? No comenzó el diluvio, pero la puerta estaba cerrada. ¿Qué significa eso? Cuando la gracia se cierra en el cielo, no es que inmediatamente Jesús viene. Por eso es que recuerden el capítulo anterior, en la tierra cuando Jesús se levanta hay un tiempo de angustia, corto, y después viene la libertación, igual que en el diluvio. La puerta se cerró, no llovió inmediatamente, pero la puerta estaba cerrada hasta que vino el diluvio. Puerta cerrada. La gracia un día se terminará. ¿Y qué significa fin de la gracia? Fin de la gracia significa que el ser humano no puede más arrepentirse. Y aquí voy a tocar un asunto interesante. El arrepentimiento no es obra humana. No lo es. El arrepentimiento es la respuesta humana ante la obra divina. ¿Por qué razón? Dios llama a todos que se arrepientan, pero pocos escuchan. Yo me arrepentí porque yo busqué al Señor. No, Dios te estuvo buscando.
Yo tengo necesidad de escuchar la palabra de Dios, de abrir la Biblia, tengo necesidad de ser una nueva persona. Es el Espíritu Santo trabajando en ti. Por eso a mí me alegra cuando escucho, pastor, dice, yo ahí encontré un mensaje, encontré la palabra, yo tengo esa necesidad de cambiar, de ser persona diferente. Lo miro y digo, deja que el Espíritu Santo continúe escuchando, continúa sometiéndote, porque eso no es natural, eso es sobrenatural. El ser humano con su naturaleza quiere vivir alejado de Dios. El hecho de tener un deseo, de poder tener un interés por las cosas espirituales y de que se produzca un arrepentimiento es la obra del Espíritu. No es la palabra de un pastor, no es un mensaje, somos apenas instrumentos. Cuando tú dices, ese mensaje llegó, el mensaje fue obviamente humano, pero fue el Espíritu quien trabajó a través de una frase, de una música, de un libro, de una invitación. El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú aceptas, no aceptes la palabra de un pastor, de un predicador, aceptes la palabra del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es fin de la gracia? El Espíritu no trabajará más. Y si el Espíritu no trabaja más, ¿qué significa? No hay más arrepentimiento. Y si no hay más arrepentimiento, no hay más perdón. Y si no hay más perdón, no hay salvación. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, estamos de regreso. Aquí en Biblia Fácil. Realizar un pecado con intención, diciendo, puedo hacer eso, total, Dios me va a perdonar. Y ejemplifico eso. Una mujer que diga, yo voy a abortar, total, Dios después me va a perdonar, ¿es perdonada? Estoy hablando sobre un tema tan importante, la gracia y el fin de la gracia. Muy bien, ya vimos algunos aspectos importantes sobre la gracia, cómo es ofrecida, pero no siempre recibida. La gracia es rechazada, lamentablemente. Mas la gracia, para el ser humano, se puede terminar en cualquier momento. Va a depender de 3 circunstancias. La primera circunstancia es cuando la muerte llega. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice así: vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, un poco de neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? Si alguien supiera el último día de su vida, no viviría hoy de la manera que está viviendo. Nadie sabe cuándo es su última foto, su última discusión, su último mensaje, su última sonrisa. Nadie sabe. Si tú supieras que hoy vas a morir, no vivirías de la manera que estás viviendo. Por eso la necesidad de estar preparados todos los días. Para morir no necesitas estar enfermo. Para morir solo necesitas estar vivo. Las tragedias vienen de manera inesperada. De un momento a otro, dejamos de ser. Y yo siempre digo a las personas, por eso el mensaje de la palabra de Dios es urgente. ¿Y por qué es urgente? Porque cada vez que decimos mañana, colocamos en juego nuestro destino eterno. ¿Por qué razón? Mientras haya gracia en el cielo y mientras tengas vida, tú siempre vas a escuchar la voz de Dios llamándote. No sé si tu corazón va a continuar sensible a la voz, pero siempre Dios te va a llamar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nadie sabe cuándo es la última vez que escucha su voz. Nadie. Nadie sabe cuál es el último mensaje que escucha. Nadie. Por eso es que el mensaje siempre es urgente. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Hoy, Hebreos 3:15. No es mañana. Porque la vida, ¿qué es la vida? Como neblina. Eclesiastés 9:5 y 6 dice que los muertos nada saben. Ellos están en estado de inconsciencia. Nadie se salva de muerto. No hay misa, no hay oración, no hay súplica que salve, porque la salvación es asunto de decisión en vida. Una persona murió, la gracia acabó.
No hay más alternativa. El destino está definido de acuerdo a las decisiones que tomó en vida. Segundo momento, Mateo 22, 12, 31 y 32. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este es el único texto en la Biblia, único texto, que habla de que en un momento el perdón no llega. Para todo caso hay perdón. A mí me encanta la manera como Jesús primero comienza, antes de poder advertir el pecado con el Espíritu Santo, Él comienza diciendo, no es el tamaño de tu pecado que te va a hacer perder. No. Porque todo pecado será perdonado. ¿Qué cosa es todo? Todo es todo. ¿Hay algún pecado que sea excluido? No. El aborto es perdonado, el asesinato es perdonado, el adulterio es perdonado. El pecado deja heridas, Dios te quiere librar de las consecuencias de las heridas, pero si tú buscas perdón, Dios te perdona. Consecuencias uno tiene que asumir por sus decisiones, pero el perdón de Dios es real, existe. Hay tanta gente que ha estado en la profundidad de la miseria de la vida y ha sido perdonada. Por la gracia de Dios, un día encontraremos en el cielo. Todo pecado, menos uno. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? El rechazo constante a la voz de Dios hace que el ser humano tenga familiaridad hasta perder la sensibilidad. ¿Alguna vez estuviera en un lugar frío y colocaron un pedazo de hielo a la boca? ¿Cómo se hizo la boca al momento que ingresó el hielo? Duele, ¿verdad? Duele. Pero traga ese hielo y coloca otro hielo. El rostro se adormece. Coloca otro, ya no sientes. Puedes colocar lo que quieras. ¿Qué cosa se vuelve? Insensible. Y cuando el ser humano ya no tiene necesidad de reconocer quién es, lo que hace y no busca perdón, el Espíritu Santo ya no puede hacer nada. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero cuando el ser humano rebaja el pecado y lo hace cada vez más pequeño, ya no tiene necesidad y se acostumbra. ¿Recuerdan a Faraón? Se acostumbró a jugar con la voz de Dios. Peligroso es escuchar la voz de Dios sin obedecer. Diego. Sí, pastor. Realizar un pecado con intención, diciendo, puedo hacer eso, total, Dios me va a perdonar. Y ejemplifico eso. Una mujer que diga, yo voy a abortar, total, Dios después me va a perdonar, ¿es perdonada? ¿En qué compromiso me has puesto ahora, Diego? Pero te voy a dar la respuesta así. Todo pecado es todo, solo que ese todo pecado debe incluir arrepentimiento. ¿Y qué cosa es arrepentimiento? Proverbio 28:13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia viene para aquel que confiesa y se aparta del mal, no para aquel que persiste en el mal. Hay tantos pecados que han sido planeados en la vida, como asesinatos, como abortos, como, tantas otras cosas planeadas. Pero luego, si es que hay arrepentimiento sincero, sí hay perdón. Por eso es que en el cielo no habrá gente perfecta, sino arrepentidos de corazón, que fueron transformados por la gracia de Dios. Pablo planeaba la muerte de los cristianos y finalmente fue perdonado. David planeó la muerte de Urías. Él dijo, para librarme de este pecado, yo voy a matar a Urías. Él planificó la muerte. Pero después tuvo un arrepentimiento sincero. Pero si es que no hay arrepentimiento sincero, Dios me perdona, vuelta lo voy a hacer. Me perdona, Dios, nuevamente lo voy a hacer. El corazón se endurece a tal punto de que en un momento el pecado ya no llama más pecado y no tiene más necesidad de perdón. Y has pecado contra el Espíritu Santo. Marcelo, tenía una pregunta. Pastor, el escuchar el llamado de Dios y no hacer caso a ese llamado, ¿se considera una blasfemia al Espíritu Santo? No se considera, pero puede llevar al endurecimiento total del corazón.
a tal punto de ya no tener más sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Eso es blasfemia, pastor? No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia absoluta hasta el final a la influencia del Espíritu Santo en la vida. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo no se trata de un grande, como nosotros llamamos grande pecado, o de un pecado. No, no se trata de uno. Se trata de un proceso en la vida donde siempre va rechazando y cada vez va alejándose de la influencia y el trabajo del Espíritu Santo, a tal punto que yo me vuelvo sordo, ya no escucho más. Yo primero no entendía cómo viven las personas que duermen y sus casas están cerca del aeropuerto. Toda la noche hay aviones. Hasta que tú vas a una casa de esas y te dicen, te incomoda una semana. De ahí no lo escuchas más. ¿Por qué? Te acostumbraste. Ese es pecado contra el Espíritu Santo. Primero lo escuchas, te incomoda, quieres, pero de ahí, ya no. No se escucha más. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Vamos a la siguiente. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, sea santo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Llegará un momento en que antes que Jesús venga a dar su recompensa a cada uno conforme a su obra, en el cielo se diga, el que es justo siga justo, el injusto siga injusto. ¿Por qué? Porque el injusto ya no tiene perdón. O sea, la gracia ha concluido. ¿Cuándo Jesús sale del lugar santísimo? Nadie sabe. Nadie. La Biblia nos muestra señales de la venida de Jesús, que cada día se van cumpliendo. Y cada día sabemos que está más próximo por la maldad que hay en el mundo, pero nadie sabe el momento que Jesús sale. Ahora les voy a mostrar una evidencia que nos muestra que Jesús ha salido, pero eso es demasiado tarde, porque cuando veamos esto es porque Jesús ya salió. Vamos a continuar entonces. Ezequiel capítulo 3, versículo 27, vale la pena mucho leer ese texto. Vamos al libro de Ezequiel, miren lo que dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 27, justo cuando termina la gracia, que hay una evidencia en el Antiguo Testamento. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque ustedes son rebeldes. Llega un momento en que aquel que escuchó, obviamente, aceptó, y aquel que no, muy bien, continúe con su rebeldía. ¿Qué sucede cuando el ser humano peca contra el Espíritu Santo? ¿Saben qué sucede? Vamos a Lucas. Miren lo que pasa. Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, 3. Dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Presten atención acá. Satanás nos incita a pecar, a desobedecer a Dios, a la voz de Dios. Pero cuando el ser humano se endurece tanto y se entrega voluntariamente, ya no escucha más la voz de Dios. Ustedes saben que Jesús le dio una última oportunidad a Judas todavía. Le lavó los pies. Y cuando Jesús anunció, uno de ustedes me va a entregar, él tuvo la oportunidad de confesar su pecado. Pudo. Aparentemente Judas se arrepintió después cuando entregó las monedas, pero no fue arrepentimiento, fue remordimiento, no arrepentimiento. Por eso hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿no? El remordimiento solamente es yo me arrepiento entre comillas por medio de las consecuencias. Arrepentimiento es yo realmente estoy dolido porque ofendí a Dios. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Satanás toma el control. Cuando Jesús sale del santuario, ¿saben qué va a suceder? Satanás tomará el control completo del impío. Aquel que no tiene la gracia de Dios tendrá el control completo del diablo. Por eso es que las mayores calamidades sobre el mundo aún no han llegado. La mayor violencia en este mundo aún no llegó. ¿Por qué? Porque aún Satanás, aunque tiene dominio, tiene control para no poseer completamente al ser humano. Hasta que todos hayan sido sellados, ¿recuerdan el capítulo anterior?
Y ahí se sueltan los 4 vientos. Ahora sí, Satanás queda completamente bajo el dominio de todos aquellos que le permitieron, porque no hay Espíritu Santo para convencer. Y allí será tiempo de angustia, cual nunca hubo, el texto que nosotros ya leímos en el capítulo anterior, porque será colectiva. Jeremías 30, 5 y 7, voz de temblor, de espanto, no de paz. ¿Qué sucede? ¡Ay, de aquel gran día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. Daniel 12:1. Estos son textos que ya leímos en el programa anterior. Cuando se levante Miguel, ya vimos que representa a Cristo. El gran príncipe. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo, pero allí será libertado tu pueblo. Después de esa angustia no hay más. Cristo viene. Le estoy ahora mencionando, explicando lo que va a ocurrir exactamente poquito tiempo antes del regreso de Jesús. ¿Qué sucede antes de la venida de Jesús? El pueblo es sellado, ¿verdad? Un sello y una marca existe. Y es interesante que dice que el sello es en la mano y en la frente. Y algunos que dicen, cuando venga la marca de la bestia no voy a dejar sellar. Es que el sello, la marca no es literal, la marca es simbólica. Uno dice, la marca de la bestia viene por un chip, por una vacuna. Mentira, la marca de la bestia es simbólica. Y mira, te voy a decir cómo Satanás falsificó algo que Dios quería para su pueblo. Abran su Biblia en Deuteronomio para que vean de quién viene la idea. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Satanás es apenas un falsificador de la ley de Dios, de un sistema de adoración, incluso de la marca o del sello. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Versículo 2. Dice así: para que temas a Jehová tu Dios guardando, ¿qué cosa? Sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vean el versículo 8. Los atarás como señal, ¿dónde dice? En tu mano. Y estarán como frontales, ¿dónde? En los frontales entre tus ojos. ¿Dónde? Frente. ¿Cuál era el ideal de Dios con su ley? Que su ley esté en su mano. ¿Su mano qué significa? Acción. Y su ley esté en su frente. ¿Qué significa? Pensamiento, mente, renovación, nueva vida, mente, capacidad de decisión. No es que los judíos andaban con la ley aquí en la frente. Era simbólico. ¿Qué cosa hace Satanás con la marca de la bestia? ¿Dónde coloca? Mano y frente. Es una copia de lo que Dios quería hacer con ¿qué? Con su ley. Por eso es que el ataque en el tiempo del fin, ¿contra qué es? Contra la ley de Dios. Y especialmente contra el 4.º mandamiento, que es el sábado, que ya vimos eso en el capítulo anterior. Una falsificación. Lo que Dios quería hacer con su pueblo, Satanás lo hace también con su pueblo. Falsificación completa. Y el punto es la ley de Dios. Finalmente todos serán sellados. Yo ya les comenté de que hoy está divulgado, y mientras todos están entretenidos en muchas cosas, en el mundo la profecía va avanzando. Laudato Si es la carta encíclica que el Papa Francisco dio sobre el cuidado del medio ambiente, diciendo, señores, es hora de dejar de trabajar, parar de trabajar un día a la semana. ¿Qué día va a ser? Domingo. Ahora es propuesta. El tiempo pasará y esto será una orden, una ley, una imagen que se levanta, para que todos se postren ante ella. Pero me sorprende porque el Papa Francisco también ya escribió otra encíclica llamada Fratelli Tutti. Esto está disponible. Les voy a resumir de qué trata. Fraternidad universal, dice así, es una propuesta de un gobierno mundial, escuchen aquí, gobierno mundial con poder ejecutivo, dotado de poder que esté por encima de todos los estados y lleve adelante una agenda global. ¿Qué cosa está proponiendo? Un gobierno para el mundo. Que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial para el objetivo de ¿qué? Solidaridad. Suena bonito, ¿verdad? Los masones aplauden, líderes religiosos cristianos y musulmanes llaman el mayor regalo de Francisco. Pero muchos católicos expresan su descontento. No es el cristianismo de la Biblia. El monseñor Viganó, arzobispo católico, dice, parece ser escrita por un masón. Vicente Montesinos, del Canal Católico, dice, la jerarquía del Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. No es momento de callar. El que está con Bergoglio está contra Cristo. Están dentro del mismo catolicismo, obviamente. ¿Qué cosa propone Fratelli Tutti? Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de las naciones. Todo suena bonito. Un nuevo orden jurídico, político y económico. ¿Por qué?
Inclusive, la crisis COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial, fuerte y solidaria. Usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. Fratelli Tutti es la propuesta ahora de que exista un gobierno que esté por encima de todos los estados. ¿Para qué? Para que todos seamos una familia. Pero detrás de esto, la profecía menciona qué cosa es lo que viene. ¿Qué sucede? Resulta que cuando Jesús sale del lugar santísimo, 7 plagas caen sobre la tierra. Y el tema de las 7 plagas vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora, presten atención. ¿Cuál es la evidencia de que la gracia terminó en el cielo? 7 plagas caen. Pero cuando las 7 plagas caigan sobre la tierra, significa que Cristo ya salió del lugar santísimo. No sabemos el antes, pero sí sabemos qué sucederá después, ¿no? Cuando Cristo ha salido, 7 plagas caen. Eso vamos a ver con detalle, obviamente, en el próximo capítulo. Pero antes de que la gracia termine, una ley dominical se levantará en todo el mundo. El mayor evento de la historia aún no ha llegado. Y amigos, yo quiero compartir con ustedes un texto que a mí me llena de tanta alegría. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, habla sobre cómo será ese momento, pero de una manera diferente. Dice, cuando se abrió el séptimo sello. El séptimo sello es la venida de Jesús. Se hizo silencio en el cielo como media hora. ¿Por qué escogí este texto para hablar de la venida de Jesús? Cuando Jesús regresa, el cielo se queda vacío. ¿Por qué? ¿Qué cosa dice Marcos? Viene con todos los ángeles para juntar a todos los redimidos que hoy están esparcidos, familias distantes. Viene para juntarlos. El mayor encuentro de la historia es en el regreso de Jesús. Seres que perdimos y murieron en Cristo, sepulturas se abren. Y los ángeles entregarán a niños, a padres, a madres, hermanos, familia, y los reunirá. Cristo no tocará la tierra. Estará en el aire. Y cuando vayamos con Él, el mal habrá concluido para siempre. Y nuestra mayor esperanza siempre es la venida de Jesús. Lo que esperamos nosotros es justamente el momento cuando la gracia concluya y la angustia esté sobre la tierra y Cristo estará volviendo. El mensaje de la venida de Jesús no es un mensaje superficial, es nuestra mayor esperanza. ¿Cuántas veces hemos llorado aquí en la tierra porque el mal atacó nuestra vida, tragedias atacaron la vida? Pero quiero decirte que el mal tiene sus días contados. La muerte acabará. El mal parece que gana, parece, pero será destruido. Y Jesús viene. Y mientras Jesús no regresa, prepárate, acepta la gracia de Jesús. No rechaces la gracia de Cristo. Él está volviendo. Mientras tanto, hoy todavía hay arrepentimiento, hay salvación. Y Jesús ha dicho, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, escoge la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida lejos de Dios? Si hoy fuese el último sermón que estás escuchando, ¿cuál será tu decisión? Si hoy fuese la última invitación que recibes de Dios, ¿otra vez vas a rechazar? Ríndete a Cristo, acepta su gracia y dile, Señor, yo quiero estar listo para cuando tú regreses. El día más glorioso de la historia está llegando. Y el regreso de Jesús no depende de una condición humana. Él vuelve, estés preparado o no, porque forma parte de su plan acabar con el pecado. Mas depende de cada decisión, aceptar o rechazar esa gracia, porque por gracia somos salvos. Un día nos encontraremos con Cristo y con todos los seres que ya perdimos aquí. Mas en aquel día, cuando Cristo regrese, ¿de qué lado estarás? ¿De aquellos que vivieron cada día con Jesús o de aquellos que desperdiciaron su vida lejos de Dios? ¿De aquellos que aceptaron la gracia o de aquellos que rechazaron la gracia? Acepta hoy en tu corazón. Ríndete a Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos de todo corazón que hoy al acercarnos a tu trono de gracia podamos alcanzar misericordia y podamos a partir de hoy comenzar una nueva vida a tu lado. Queremos vivir contigo eternamente.
en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Si tomaste la decisión, puedes compartirlo con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta la próxima. Fascinante. Este último programa realmente fue fascinante, ¿no? Un tema bastante interesante, muy productivo para todas las personas, un mensaje lleno de esperanza. Súper bien el programa, bastante interesante. Y bueno, no solo todos los programas donde estuvimos fueron fantásticos, mucho aprendizaje. Siento como que todavía no me voy, pues falta un poco, pero siento que estoy lleno de energía, lleno de buenas ondas, de lo que aprendí, de la gente que conocí acá. O sea, me voy muy feliz. En el momento que me tenga que ir, me voy a ir muy feliz, pues me voy muy lleno de lo que por ahí sabía que iba a encontrar, pero no tanto. O sea, me voy sobrepasado de lo bueno.